Prepárense para una historia que les helará la sangre. ¿Alguna vez se han sentido invisibles, pisoteados por aquellos con poder? Imaginen estar en la misma sala que sus opresores, con el peso del mundo sobre sus hombros, a punto de desatar una verdad que sacudirá los cimientos de una dinastía. Esto es lo que le sucedió a Serafina. Ella se sentaba al fondo de la opresiva sala, con paneles de madera, un fantasma en un vestido negro prestado. La familia en primera fila, la viuda, el hijo, la hija, la miraban como si fuera de cristal. Eran los Blackwell, una dinastía de acero y hielo, esperando reclamar su imperio. Ella era Serafina Hayes, la enfermera que había sostenido la mano del anciano. Nadie la notaba, nadie le hablaba, pero en 10 minutos su nombre sería el único que importaría, desatando una guerra que expondría un secreto enterrado durante 30 años. Las oficinas de Covington, Steele y Croft fueron diseñadas para intimidar. Ocupaban el 40º piso de una torre de cristal y acero en el centro de Madrid, pero el interior era una fortaleza de dinero del viejo mundo. Las paredes de caoba, con un ligero olor a aceite de limón y cuero viejo, estaban adornadas con retratos de hombres hace mucho tiempo muertos. La alfombra era tan gruesa que parecía absorber todo sonido, toda esperanza. Serafina Hayes se sentó en una silla de patas delgadas cerca de la puerta, su bolso gastado apretado en su regazo. Se sentía como un ratón que se había adentrado en la guarida de un león. En primera fila, en un lujoso sofá de cuero, se sentaban los Blackwell. Catalina Blackwell, la viuda, era una escultura de perfección rubia y helada. Su traje Chanel negro era impecable. Su dolor se manifestaba como un único y perfecto pendiente de perla. No había derramado una lágrima en el funeral. Simplemente parecía molesta. A su lado, Marco Blackwell, el heredero aparente, golpeaba su reloj Patek Philippe de 20.000 euros. Era un hombre que desbordaba su traje hecho a medida, su rostro rubicundo por la impaciencia y el costoso whisky escocés. Había sido CEO interino de Industrias Blackwell durante 1 año, y todos sabían que estaba esperando que se le quitara el interino. Luego estaba Beatrice Blackwell Smythe, la hija. Se había casado con un hombre aún más antiguo y irradiaba un desdén frágil y aristocrático. En ese momento, le susurraba a su madre, lo suficientemente alto para que Serafina lo oyera. «Madre, ¿tenemos que estar aquí? Es tan fúnebre. ¿No puede Finch enviarnos la distribución por correo electrónico?» «Es protocolo, querida», murmuró Catalina, con los ojos fijos en la silla vacía en la cabecera de la enorme mesa de conferencias. «Tu padre era un tradicionalista, es decir, cuando no era un viejo tonto sentimental». Serafina se encogió. Era, suponía, el último proyecto del tonto sentimental. Había sido la enfermera y compañera privada de Arturo Montemayor Blackwell durante los últimos 2 años de su vida. La familia la había contratado. Apenas había mirado su currículum y luego la había desterrado de sus mentes. Habían visitado a su patriarca en la finca Blackwell 1 vez al mes para una cena obligatoria, silenciosa y de 30 minutos. Serafina había estado allí todos los días. Ella era la que escuchaba sus historias sobre la construcción de su imperio. Ella era la que le acercaba un vaso de agua a los labios cuando los temblores en sus manos se hacían demasiado fuertes. Ella era la que se sentaba con él en la terraza a las 3 de la madrugada, cuando el dolor lo mantenía despierto, escuchando mientras señalaba las constelaciones, su voz ronca de arrepentimiento.
Se abrió una puerta y entró el señor Alistair Finch. Era un hombre alto y delgado, que parecía tan viejo como la caoba. Llevaba un único documento encuadernado en cuero. «Gracias a todos por venir», dijo, su voz seca como pergamino. Se sentó, se ajustó las gafas y miró a la familia. Sus ojos parpadearon, solo por una milésima de segundo, hacia el fondo de la sala. Fue la única persona que había reconocido la presencia de Serafina, ofreciéndole un seco asentimiento cuando llegó. «Ahora leeré el último testamento de Arturo Montemayor Blackwell». Marco se inclinó hacia adelante, con un brillo depredador en sus ojos. Beatriz dejó de susurrar. Catalina se ajustó el cuello de su traje. Serafina solo intentó respirar. Estaba allí solo porque el propio señor Finch la había llamado, insistiendo en que era la última petición innegociable de Arturo. Esperaba un pequeño legado, quizás lo suficiente para pagar sus préstamos estudiantiles, un último acto de bondad. La familia que conocía esperaba el mundo. «Primero, los legados menores», comenzó Finch. Leyó una lista. 50.000 euros para el jardinero, 100.000 euros para la Orquesta Sinfónica de Madrid, 20.000 euros para su alma mater. Con cada legado menor, la sonrisa de Marco se tensaba. Esto era solo limpiar las migas antes del plato principal. «Ahora», dijo Finch, pasando una página, «llegamos a la herencia principal». Esto era todo. El aire en la sala crepitaba. «A mi esposa, Catalina Blackwell», leyó Finch, «dejo la suma de 1.000 de euros para ser mantenidos en fideicomiso, de los cuales podrá retirar una asignación, siempre que permanezca soltera». El silencio fue ensordecedor. El rostro perfectamente empolvado de Catalina se puso rígido. «1.000 de euros», susurró Beatriz, horrorizada. Marco parecía confundido. «Esa es la asignación para la casa de invitados. Siga leyendo, Finch». «A mi hija, Beatriz Blackwell Smythe», continuó Finch, su voz inquebrantable. «Dejo mi colección de arte del siglo XVIII, valorada en aproximadamente 2.000 de euros, con la condición de que nunca la venda». Beatriz soltó un pequeño sonido ahogado. El arte era horrible, y ella había estado planeando venderlo para financiar una nueva ala en su finca de Marbella. «Y a mi hijo, Marco Blackwell», dijo Finch, sus ojos escaneando la página. «Dejo mi colección de relojes de pulsera antiguos y mi más sincera esperanza de que, algún día, aprenda el valor del tiempo». El rostro de Marco pasó de rubicundo a un profundo y peligroso color púrpura. «¿Los relojes? ¿Eso es todo? ¿Qué pasa con la compañía? ¿Qué pasa con la casa?» «A eso voy», dijo Finch con calma. Tomó un sorbo de agua, aparentemente disfrutando de la tensión insoportable. «Todo lo demás, el residuo y remanente de mi patrimonio, tanto real como personal», leyó. «Incluyendo la participación de control del 51% en Industrias Blackwell, la propiedad conocida como Finca Blackwell y todo su contenido, el ático en Nueva York, la villa en la Toscana, y la totalidad de mis activos líquidos y carteras de inversión, valorados en aproximadamente 900.000 de euros». Marco estaba prácticamente vibrando, una sonrisa grotesca extendiéndose por su rostro. Pensó que era una broma, una prueba final de su padre. Finch levantó la vista, por encima de las cabezas de la familia, su mirada aterrizando directamente en la mujer invisible de la última fila. «Los lego, en su totalidad, a la señorita Serafina Hayes».
Si una bomba hubiera detonado en la sala, habría sido menos violento que el silencio que siguió. La mano de Catalina Blackwell, que había estado apoyada en el brazo del sofá, se apretó tan fuerte que sus nudillos se pusieron blancos. La mandíbula de Beatriz se desencajó. Su lápiz labial, perfectamente aplicado de repente, parecía chillón. Marco fue el primero en moverse. Se levantó lentamente, la pesada silla de roble raspando ruidosamente contra el suelo. «¿Qué dijiste?», siseó, su voz un gruñido bajo. El señor Finch no se inmutó. Repitió: «Los lego, en su totalidad, a la señorita Serafina Hayes». «¿Quién demonios?». Marco se dio la vuelta, sus ojos recorriendo la sala. «¿Es Serafina Hayes?». Fue Beatriz quien la vio primero. Su mirada viajó hacia el fondo de la sala, hacia la mujer insignificante con el vestido barato. Sus ojos se abrieron, primero con confusión, luego con puro y sin adulterar desprecio. «Es ella», susurró Beatriz, señalando con un dedo tembloroso y anillado de diamantes. «Es la enfermera». 3 pares de ojos, azules y fríos como hielo glacial, se clavaron en Serafina. Era la primera vez que la miraban de verdad. En ese momento, ella ya no era de cristal. Era un obstáculo. Era la enemiga. Serafina sintió que la sangre se le iba de la cara. No sentía las manos. Quería vomitar. 900 millones, la compañía, la casa. «No», susurró, negando con la cabeza. «Eso no puede ser. Es un error». «El único error», gruñó Marco, dando un paso hacia ella, «es que sigas respirando». «Señor Blackwell». La voz de Finch cortó la sala como un látigo. «Siéntese. Cualquier amenaza será registrada». «Esto es una broma», rugió Marco, ignorándolo y avanzando hacia Serafina, quien se encogió contra la pared. «Tú, pequeña sanguijuela buscadora de oro. ¿Qué hiciste? ¿Qué le hiciste? ¿Envenenaste su mente? ¿Te acostaste con él?». «Marco». La voz de Catalina era aguda. Ahora estaba de pie. Su compostura se quebraba, revelando la furia cruda debajo. «No seas grotesco». Volcó su veneno sobre Finch. «Alistair, esto es una farsa. Mi esposo estaba senil. Estaba medicado. No estaba en su sano juicio. Esta criatura obviamente ejerció una influencia indebida. El testamento es inválido. Lo impugnaremos. Haremos que la arresten». «Le aseguro, señora Blackwell», dijo Finch, abriendo su maletín, «que no será posible. Arturo era, como usted dice, un tradicionalista». Anticipó su reacción. Sacó 3 documentos y los deslizó sobre la mesa. «Estas son 3 evaluaciones psiquiátricas independientes separadas, realizadas por 3 de los mejores especialistas del país. La última se realizó solo 48 horas antes de que firmara el testamento. Las 3 lo declaran en perfecto estado mental y corporal y actuando por su propia voluntad». Sacó un 4º elemento, un pequeño sobresellado. También grabó una declaración en video para ser reproducida en caso de impugnación. «¿Quiere que la ponga? ¿O la guardo para la sala del tribunal?». El rostro de Catalina era una máscara de odio. Sabía en ese instante que había sido total y completamente superada por su difunto esposo. Beatriz, finalmente encontrando su voz, soltó un lamento. «Nuestra casa», le dio nuestra casa a una sirvienta. «No puede tenerla», gritó Marco, con el rostro cubierto de sudor. «Yo dirijo esa compañía. Es mía. Es mi derecho de nacimiento». «Parece, señor Finch», dijo, poniéndose de pie, «que su derecho de nacimiento ha sido reasignado. La señorita Hayes es ahora su jefa. De hecho, es la jefa de todos ustedes». Se volvió hacia Serafina.
su expresión suavizándose casi imperceptiblemente. Señorita Hayes, esta reunión ha concluido. Los Blackwell pueden retirarse. Señaló la puerta. Marco parecía que iba a cargar, pero Catalina, con una mirada fría y calculadora, le puso una mano en el brazo. Aquí no. Marco, dijo, su voz peligrosamente baja. Esto no ha terminado. Esto está lejos de terminar. Se volvió hacia Serafina. Sus ojos la recorrieron, desde sus zapatos desgastados hasta sus manos temblorosas. Fue una mirada de tal profundo odio que Serafina lo sintió como un golpe físico. Puede que tengas su dinero, siseó Catalina, pero nunca serás una de nosotros. Lamentarás este día. Quemaré cada céntimo que tenga para verte destruida. Beatriz siguió a su madre, sollozando. Estoy arruinada. Me ha arruinado. Marco fue el último en irse. Se detuvo en la puerta, cerniéndose sobre Serafina. No habló, solo la señaló con un dedo. Luego lo pasó por su garganta con un movimiento lento y deliberado. Luego, se fue. La pesada puerta se cerró con un clic, dejando a Serafina sola en la vasta y silenciosa sala con Alistair Finch. La adrenalina se desvaneció y sus piernas cedieron. Se desplomó de nuevo en la silla de patas delgadas. Su cuerpo temblaba violentamente. Señor Finch, balbuceó, las lágrimas nublando su vista. No entiendo. ¿Por qué? ¿Por qué me haría esto? Esto no es un regalo, es una sentencia de muerte. Al contrario, señorita Hayes, dijo Finch, acercándose a ella. Sacó una pequeña, pesada y ornamentada llave de latón de su bolsillo y la colocó en su mano temblorosa. Esto no es una sentencia de muerte. Luego le entregó un sobre grueso de color crema, sellado con el escudo de la familia Blackwell. Su nombre estaba escrito en el frente con la familiar y temblorosa letra de Arturo. Esto, dijo el señor Finch, es su armadura. Serafina no fue a la finca Blackwell. La idea de ese frío y extenso monumento a una familia sin amor le revolvía el estómago. No fue al ático de Nueva York ni a la villa toscana. Tomó un taxi de regreso a su diminuto apartamento de un dormitorio en el norte de Madrid, el que tenía el radiador traqueteante y la vista de una pared de ladrillos. La llave se sentía como un bloque de hielo en su bolsillo, y la carta se sentía como una bomba en su bolso. Cerró la puerta con llave, corrió la cadena y se apoyó en ella, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. La transición de enfermera invisible a objetivo multimillonario había tardado menos de 15 minutos. Se sentó en su sofá de segunda mano, el sobre grueso pesado en su regazo. Durante mucho tiempo, solo miró su nombre. Serafina. Él siempre había usado su nombre completo. Serafina, decía, tienes ojos honestos, una cualidad rara. Con dedos temblorosos, rompió el sello de cera. Dentro había varias páginas de papel grueso con marca de agua, cubiertas con la letra de araña de Arturo. Mi queridísima Serafina, si estás leyendo esto, entonces yo me he ido, y la primera batalla ha sido librada. Lamento mucho, mucho lo que acabo de hacerte pasar. Te conozco. Sé que no pediste esto. Sé que estás aterrorizada. Pero también conozco tu fuerza. Una fuerza que mi propia línea de sangre nunca ha poseído. No te estoy dando un regalo, Serafina. Te estoy pidiendo que aceptes una carga. Te pido un último acto de servicio. No por mí, por tu padre. Serafina se quedó helada. ¿Mi padre? Su padre. David Hayes había muerto cuando ella tenía 10 años. Era un brillante caballero,
Un ingeniero que, su madre siempre había dicho, murió de un corazón roto. Había perdido su trabajo, sus ahorros y su reputación en alguna estafa corporativa que ella nunca había entendido del todo. Su muerte la había sumido a ella y a su madre en una vida de pobreza, una vida de la que todavía estaba saliendo. Siguió leyendo. La sangre se le helaba. No me recordarás, pero conocí a tu padre. David Hayes fue mi primer socio. Fue mi mejor amigo. Fue la H de B&H Technologies, la empresa que un día se convertiría en Industrias Blackwell. Él era el genio. Yo era solo el vendedor. En 1995, estábamos a punto de un gran avance. David había diseñado un chip de procesamiento que cambiaría la informática. Íbamos a ser reyes, pero mi familia, mi esposa, Catalina y mi hijo, Marco, solo vieron un día de pago. Vieron a tu padre como un obstáculo. Marco, incluso entonces, era un jugador. Estaba en deuda con las personas equivocadas. Catalina quería una vía más rápida al mundo de la alta sociedad. Conspiraron. Forjaron documentos. Crearon un rastro de papel falso que implicaba a David en la malversación de fondos. Lo acusaron de vender sus propios diseños a un competidor. Me obligaron a elegir, mi familia o mi amigo. Fui un cobarde, Serafina. Elegí a mi familia. Les dejé expulsar a David. Me quedé de brazos cruzados mientras lo arruinaban, mientras le quitaban su nombre de la empresa, mientras robaban el trabajo de su vida. Lo llevaron a la bancarrota. Y eso lo mató. Serafina soltó un sollozo ahogado. Su mano voló a su boca. La carta temblaba. Todos estos años, había pensado que era un empresario fracasado. Había sido destruido. He vivido con ese pecado durante 30 años. Vi a mi esposa convertirse en un monstruo de ambición y a mi hijo convertirse en una criatura de pura codicia. Les dejé construir un imperio sobre la tumba de un hombre mejor. No pude detenerlos, pero pude crear una contingencia. Hace 2 años te encontré. No fue un accidente, Serafina. Te busqué. Necesitaba ver si algo de la decencia de tu padre había sobrevivido en ti. Y así fue. Pasaste 2 años cuidando al hombre cuya familia destruyó la tuya. Lo hiciste con amabilidad, con paciencia, con una dignidad silenciosa que me avergonzó hasta la médula. Mi familia falló todas las pruebas que les puse. Tú las pasaste todas sin saber que estabas siendo probada. Esto no es un regalo, es una restitución. Es la restauración de lo que es legítimamente tuyo. Industrias Blackwell fue construida sobre el genio de tu padre. Te pertenece, pero no lo dejarán ir. Intentarán destruirte, tal como lo destruyeron a él. Lo que me lleva a la llave. Serafina miró la pesada llave de latón en su mesa de café. Era ornamentada, anticuada. La llave abre una habitación en la finca Blackwell. Una habitación que solo yo y ahora tú sabemos que existe. Ve a la biblioteca. Busca el tercer estante, la sección de historia romana. Busca la copia de Meditaciones de Marco Aurelio. Es un libro falso. Detrás hay un ojo de cerradura. Usa la llave. Dentro encontrarás mi verdadero legado. No el dinero, no la compañía. Encontrarás la verdad. He pasado la última década recopilándola. Mi familia cree que era un viejo tonto. En verdad, era un historiador. Este es tu arsenal, Serafina. No tengas miedo de usarlo. No te mostrarán misericordia. No les des cuartel. Venga a tu padre. Sé valiente. Estoy muy orgulloso de ti.
Tu amigo, Arturo. Serafina se sentó en el silencio de su apartamento durante 1 hora completa. El shock fue reemplazado por una claridad fría y dura. El temblor se detuvo. El miedo seguía ahí, pero ahora se había forjado en algo nuevo. No era miedo, era rabia. Se levantó, fue a su pequeña cocina y se sirvió un vaso de agua. Miró su reflejo en la ventana oscura. Vio los ojos de su padre mirándola. No te mostrarán misericordia, no les des cuartel. Cogió su teléfono y marcó el número de la tarjeta de presentación que el señor Finch le había dado. Señor Finch, dijo, su voz firme y clara. Soy Serafina Hayes. Necesito que organice el acceso a la finca Blackwell. Estaré allí en 1 hora. La finca Blackwell era una fortaleza de piedra caliza y cristal oscuro, encaramada al borde del lago de Sanabria. No era un hogar, era una declaración. Declaraba que sus ocupantes eran intocables, por encima de las preocupaciones de los hombres mortales. Cuando Serafina llegó en un coche de servicio organizado por Finch, las enormes puertas de hierro estaban cerradas. Un guardia de seguridad privado, un hombre corpulento llamado Peterson, que siempre la había mirado con desdén, salió de la garita. No puedo dejarla entrar, señorita Hayes, dijo, sin molestarse en ocultar su sonrisa burlona. Órdenes de la señora Blackwell. Está invadiendo la propiedad. Señor Peterson, dijo Alistair Finch, saliendo de su propio coche que se había detenido detrás del suyo. Ella es la señorita Serafina Hayes, la actual y única propietaria de esta propiedad. La documentación fue enviada a su empresa de seguridad hace 1 hora. Si impide su acceso, será arrestado por invasión criminal de la propiedad y obstrucción. ¿Estamos claros? La sonrisa burlona del guardia desapareció. Buscó a tientas su tarjeta llave y las puertas se abrieron con un gemido. Serafina entró por las enormes puertas delanteras. El personal, dirigido por la ama de llaves, la señora Davis, una mujer leal solo a Catalina, estaba alineado en el gran vestíbulo. La miraban con abierta hostilidad. Señor Finch, supongo que está aquí para inventariar, dijo la señora Davis, su voz goteando desdén. La señora Blackwell está en la sala de estar, reuniéndose con sus abogados de verdad. No estamos aquí para inventariar, dijo Serafina, su voz resonando en el pasillo de mármol. Se sorprendió a sí misma con su firmeza. Estamos aquí para inspeccionar la biblioteca. Por favor, asegúrese de que no se nos moleste. Pasó junto a ellos, sin esperar una respuesta. Podía sentir sus ojos quemándole la espalda. La biblioteca era su habitación favorita de la casa, la única que se parecía a Arturo. Tenía 2 pisos de altura, con miles de libros de suelo a techo. Una escalera de caracol conducía a una galería en el 2.º piso. Tercer estante, murmuró para sí misma. Historia romana. Encontró la sección. Tito Livio, Tácito, Suetonio. Y allí, una copia encuadernada en cuero rojo oscuro de Meditaciones de Marco Aurelio. Su mano temblaba de nuevo al tirar de él. No era un libro. El lomo y la portada estaban unidos a una pequeña y pesada caja. Detrás, tal como había escrito Arturo, había un ojo de cerradura de latón. Finch montó guardia en la puerta. Serafina insertó la pesada llave. Giró suavemente, y con un golpe pesado y aceitado, una sección de la estantería se abrió con un clic y se balanceó hacia adentro, revelando una abertura oscura y estrecha. Era una puerta oculta, perfectamente al ras con las estanterías.
Dios mío, respiró Finch. Trabajé para él durante 40 años. Nunca lo supe. Dijo que nadie lo sabía, respondió Serafina. Encontró un interruptor de luz y un conjunto de escaleras estrechas se iluminó, conduciendo hacia abajo. Descendió a la oscuridad. Finch la siguió de cerca. Las escaleras se abrían a una habitación que era completamente opuesta a la mansión de arriba. Era un búnker. Las paredes eran de hormigón. La iluminación era claramente moderna y el aire era fresco y climatizado. Era una oficina privada. Una pared estaba llena de archivadores, cada uno con una cerradura de alta seguridad. Otra contenía una batería de servidores de computadora, zumbando suavemente, y en el centro de la habitación, sobre un simple escritorio de acero moderno, había un solo objeto. Un grueso libro negro encuadernado en cuero. Serafina caminó hacia él. No era un diario. Era, como sugería su título, un registro. Impresas en la cubierta con un sencillo pan de oro, había 2 palabras. La cuenta de David Hayes. Lo abrió. La primera página era una copia del acuerdo de asociación original de B&H Technologies, firmado por Arturo Blackwell y David Hayes. La página siguiente era una copia de los documentos falsificados que Catalina y Marco habían usado para incriminar a su padre. Y las páginas siguientes. Serafina jadeó. Era un registro meticuloso, detallado y completamente condenatorio de cada acto criminal e inmoral que la familia Blackwell había cometido durante los últimos 30 años. Arturo no solo había estado de luto, había estado investigando. Tenía extractos bancarios, recibos de transferencias bancarias y transcripciones de audio. Tenía pruebas de que Marco había malversado más de 20 millones de euros del fondo de pensiones de la empresa para cubrir deudas de juego en Macao, utilizando una serie de corporaciones fantasma en el extranjero. Tenía pruebas de que Beatriz había chantajeado a un senador español para que su esposo obtuviera una variación de zonificación favorable, utilizando fotografías que le había pagado a un detective privado para que tomara. Tenía una declaración jurada y notariada de la ex asistente personal de Catalina, detallando cómo Catalina había sobornado sistemáticamente a los miembros de la Junta y falsificado firmas para completar la expulsión de David Hayes. Era una confesión, paso a paso de la conspiración. Arturo había cotejado todo, cada fecha, cada euro, cada reunión secreta. Era una bomba nuclear. Esto no era solo motivo para ganar un caso civil. Esto era suficiente para enviar a toda la familia Blackwell a una prisión federal por el resto de sus vidas. Serafina, dijo Finch, su voz apagada mientras leía por encima de su hombro. Esto es una de las cosas más aterradoras que he visto en mi vida. Construyó una horca y esperó pacientemente 30 años para tender la trampa. Serafina pasó la página. La última entrada tenía fecha de una semana antes de la muerte de Arturo. No era un documento. Era una nota escrita para ella. Te llamarán puta. Te llamarán ladrona. Usarán los medios para pintarte como una villana. Intentarán romperte. Este libro es tu escudo. Pero también es una espada. Cómo lo uses depende de ti. Recuerda quién eres. Eres la hija de David Hayes. Haz que recuerden su nombre. Serafina cerró el libro de contabilidad. La ira fría y dura de su apartamento se había convertido ahora en una resolución escalofriante. Señor Finch, dijo, metiendo el pesado libro bajo el brazo.
Están reunidos con sus abogados. Creo que es hora de que nos presentemos. ¿Qué vas a hacer?, preguntó él. Arturo me dio una opción, dijo Serafina, caminando hacia las escaleras. No creo que Catalina, Marco o Beatriz merezcan una. Cuando Serafina y Finch entraron en el gran salón de estar, la escena era de furia y pánico. Catalina, Marco y Beatriz estaban apiñados con un equipo de abogados. El hombre que los dirigía era Corvin Thorne, un notorio tiburón corporativo conocido por sus tácticas de tierra quemada. «Presenten una orden judicial inmediata», decía Thorne. «Reclamen demencia temporal, influencia indebida y mala gestión grave. La empantanaremos en litigios durante 20 años. Estará en la quiebra antes de ver un céntimo». «Buenas tardes», dijo Serafina, su voz resonando por la opulenta habitación. El grupo se dio la vuelta. Los ojos de Corvin Thorne se entrecerraron, evaluándola. El rostro de Catalina se contorsionó de asco. «¡Fuera de mi casa!», gruñó Catalina. «No es tu casa», respondió Serafina con calma. Caminó hasta el centro de la habitación y colocó el libro de contabilidad negro sobre una mesa de caoba del siglo XVIII de valor incalculable, con un fuerte golpe. «¿Qué es eso?», preguntó Thorne, dando un paso adelante, con su curiosidad profesional al máximo. «Se llama la cuenta de David Hayes», dijo Serafina. El nombre les cayó como un golpe físico. Marco palideció visiblemente. Catalina, por primera vez, parecía completamente aterrorizada. Su mano revoloteó hacia las perlas de su garganta. «Y yo no sé de qué estás hablando», balbuceó Catalina. «¿No lo sabes?», preguntó Serafina. «Era mi padre. Era el socio de Arturo. Era el hombre que destruiste para construir este mausoleo». Abrió el libro. «Estoy segura de que a sus abogados les interesará esto». Página 42. Un registro detallado de las transferencias bancarias de Marco desde el Fondo de Pensiones de Industrias Blackwell a una cuenta fantasma en las Islas Caimán. Creo que el total es 23,4 millones. Estoy segura de que a la Fiscalía Española le parecerá fascinante». Marco parecía que iba a desmayarse. «¡Estás mintiendo!». «Lo estoy. Los números de ruta están todos aquí», dijo Serafina, pasando una página. O tal vez Beatriz preferiría que discutiéramos la página 78, la declaración jurada del investigador privado que contrataste para chantajear al senador Thompson. El adulterio es una cosa, pero usarlo para manipular un contrato federal, eso es un delito de nivel de crimen organizado. Beatriz soltó un pequeño y horrorizado chillido. Serafina se guardó su última mirada para Catalina. Y luego está la obra maestra. Toda la primera sección. Una conspiración de 30 años para cometer fraude corporativo, falsificación y fraude electrónico. Todo para robar la compañía de mi padre. Miró a Corvin Thorne, quien miraba fijamente el libro, su sonrisa depredadora completamente desaparecida. «Esto no es una impugnación de testamento, señor Thorne», dijo Serafina, su voz resonando con una autoridad que nunca supo que poseía. «Esto es una confesión criminal, y ahora soy la única propietaria de Industrias Blackwell, la compañía que usted defraudó». Se volvió hacia la familia. Estaban destrozados. La reina de hielo, el heredero arrogante, la princesa Snob. Eran solo personas pequeñas, aterradas y culpables. «Esto es lo que va a pasar», dijo Serafina, su voz bajando a un susurro de acero. «Van a despedir a sus abogados. Van a retirar su impugnación. Empacarán una maleta cada uno.
Un coche estará aquí en 1 hora para llevarlos a un hotel. Nunca más pondrán un pie en esta casa, ni en ninguna otra propiedad de Blackwell. Firmarán una abdicación total de la Junta. A cambio, hizo una pausa. Consideraré no entregar este libro al fiscal del distrito. Tú no puedes, susurró Catalina. Sí puedo, dijo Serafina. Ahora soy la jefa. Tienen 1 hora. Se dio la vuelta y salió de la habitación, Finch a su lado. Las siguientes semanas fueron un torbellino. Los medios se volvieron locos. «Enfermera misteriosa hereda fortuna Blackwell», gritaban los titulares. Los paparazzi acamparon frente a su edificio de apartamentos, obligándola a mudarse a un condominio seguro en el centro de la ciudad, pagado por la herencia. Los Blackwell, sin embargo, guardaron silencio. Tal como ella había exigido, retiraron su impugnación. Corvin Thorne emitió un comunicado diciendo que la familia deseaba a la señorita Hayes lo mejor y confiaba en su capacidad para dirigir Industrias Blackwell. Habían desaparecido de la vida pública. Serafina, guiada por Finch y una nueva junta cuidadosamente seleccionada, tomó el control. Las primeras reuniones fueron brutales. Los ejecutivos, todos leales a Marco, la trataron con abierto desprecio. «Con todo respeto, señorita Hayes», dijo un vicepresidente de pelo plateado llamado Roberto Sterling, «¿qué sabe una profesional de la salud sobre logística global?» Serafina se sentó a la cabecera de la larga mesa, el asiento que solía ocupar Arturo. «Señor Sterling», dijo, «sé que usted ha estado aprobando los informes de gastos fraudulentos de Marco Blackwell durante 5 años. Sé que ha sido director de operaciones de una empresa cuyo fondo de pensiones ha sido sistemáticamente saqueado. Y sé que su firma está en la autorización ilegal de transferencia bancaria de 2023. Así que, con todo respeto, tiene 2 opciones. Puede responder a mis preguntas honestamente y ayudarme a arreglar este lío, o puedo llamar a seguridad. ¿Qué va a hacer?» El desprecio se desvaneció. Los ejecutivos se pusieron en fila. Serafina trabajaba 20 horas al día. No era una CEO natural, pero aprendía rápido, y tenía algo que los Blackwell nunca tuvieron: una conciencia. Investigó los archivos de la empresa. Encontró dónde Marco había tomado atajos, dónde había explotado a los trabajadores, dónde había contaminado. También se encontró increíblemente, profundamente sola. Era la mujer más rica de Madrid, y no tenía a nadie. Era una isla, rodeada de tiburones. El poder era inmenso, pero era frío. Una noche, exhausta, revisaba un informe trimestral cuando Finch le trajo una taza de té. «Lo estás haciendo bien», dijo suavemente. «Eres una persona natural. Tienes la mente de tu padre». «No», dijo Serafina, frotándose las sienes. «Solo estoy enfadada. Estoy dirigiendo todo esto con pura rabia. ¿Qué pasa cuando se acaba?» «Entonces lo diriges por principios», dijo Finch. «Arturo sabía lo que hacía. No solo te dio el dinero, te dio un propósito». Él tenía razón, pero la victoria se sentía vacía. Los Blackwell se habían ido, viviendo en una deshonra silenciosa. Pero eran libres, eran ricos, incluso sin el imperio. Catalina tenía su fideicomiso, Beatriz su arte, Marco sus relojes. Se habían salido con la suya. Su promesa de considerar no presentar cargos se sentía débil. Se sentía como la cobardía de su padre. En ese momento llegó la llamada. Era de un número desconocido. «¿Señorita Hayes?» La voz era áspera, asustada. Era Marco. «¿Qué quieres, Marco?» «Necesito verte. Por favor, es mi madre. Ella no está bien.
Está obsesionada. Está planeando algo. Creo que estás en peligro. Serafina aceptó reunirse con él, a pesar de las enérgicas objeciones de Finch. Eligió un lugar público, el concurrido atrio del Centro Cultural de Madrid, bajo la enorme cúpula de Tiffany. Llevó su propia seguridad. 2 hombres de paisano, que se mantuvieron a 20 metros de distancia. Marco tenía un aspecto terrible. Había perdido peso. Su caro traje le quedaba grande, y sus manos temblaban. Parecía un hombre que no había dormido en un mes. «Gracias por venir», jadeó, sentándose frente a ella. «¿Qué es esto, Marco?» «Es mi madre», dijo. Sus ojos se movían de un lado a otro. «Ha perdido la cabeza. Le quitaste todo. Su nombre, su casa, su poder. Se ha estado reuniendo con gente muy mala, no abogados. Gente como a los que yo les debía dinero. ¿De qué estás hablando?» «Tiene un Nuevo Testamento», susurró, inclinándose. Ella encontró un Nuevo Testamento, uno que anula el tuyo. Le deja todo a ella. Está fechado 2 días después de que el tuyo fuera firmado. A Serafina se le heló la sangre. «Es una falsificación». «Claro que sí», siseó Marco. «Pero es una falsificación perfecta. Ha encontrado un experto. Y tiene un testigo. Una enfermera del hospital. Le pagó. Va a afirmar que Arturo lo firmó en un momento de lucidez, justo antes de morir, después de que te hubieras ido. Va a presentarlo mañana». «No funcionará», dijo Serafina, aunque su corazón latía con fuerza. «Finch tiene la declaración en video. Tiene las evaluaciones psiquiátricas». «No entiendes», dijo Marco, agarrándole el brazo. «Su nueva historia no es que tú le influenciaste. Su nueva historia es que tú lo asesinaste. Va a afirmar que descubriste el Nuevo Testamento y le diste una sobredosis de medicación. Le ha pagado a un forense para que lo corrobore. Va a hacer que exhumen su cuerpo. No está tratando de ganar un caso civil, Serafina. Está tratando de meterte en prisión por asesinato». Serafina lo miró fijamente, horrorizada. Este era un nivel de maldad que no había anticipado. «¿Por qué me dices esto?», preguntó. «¿Por qué la traicionas?». Marco miró sus manos temblorosas. «Porque está usando mis contactos, el falsificador, el forense. Son hombres peligrosos. Cuando esto termine, no se van a ir. Nos poseerán. Ella nos está ahogando a todos». Levantó la vista, sus ojos desesperados. «Y va a usar el dinero del fondo de pensiones, el dinero que yo robé. Encontró mis cuentas en el extranjero. Las está vaciando para pagar a estas personas. Me está arruinando». Serafina casi se ríe. No era conciencia. Era autopreservación. Seguía siendo la misma criatura patética. «¿Qué quieres, Marco?» «Un trato», dijo, su voz recuperando una fracción de su antigua confianza. «Testificaré. Le diré al tribunal que el testamento es una falsificación. Les contaré todo lo que está planeando. Seré tu testigo estrella. ¿A cambio de qué? Inmunidad. Del robo del fondo de pensiones. Tienes ese libro de contabilidad. Me das las páginas sobre mí. Firmas un documento diciendo que no presentarás cargos. Yo te salvo. Tú me salvas». Le estaba ofreciendo un trato con el diablo. Si se negaba, se enfrentaría a un juicio por asesinato, un testamento falsificado, un forense sobornado. Era plausible. Un jurado podría creerlo. Catalina Blackwell era la viuda afligida. Serafina era la enfermera que misteriosamente había heredado 1.000 millones de euros. Pero si aceptaba, le estaba permitiendo salirse con la suya al robar millones de sus propios empleados.
Sería como Arturo, una cobarde, eligiendo la salida fácil. Soy la hija de David Hayes, pensó. No, Marco, dijo, poniéndose de pie. ¿Qué? ¿Estás loca? Te destruirá. No, no lo hará, dijo Serafina, su voz como hielo. Parece que has olvidado algo. Tengo el libro de contabilidad. Tengo la verdad. ¿Quieres hacer un trato? Bien, pero no aquí. Se inclinó. Vendrás a la oficina de Alistair Finch mañana a las 9 de la mañana. Traerás el nombre del falsificador, el nombre del forense y cada prueba que tengas sobre este Nuevo Testamento. Firmarás una confesión completa de tus propios crímenes. Y a cambio, le pediré al fiscal que tenga en cuenta tu cooperación cuando les entregue todo el expediente. Tal vez te den 10 años en lugar de 20. Ese es el único trato que vas a obtener. Marco la miró, su rostro ceniciento. Estaba tan seguro de que ella estaría aterrorizada. Había confundido su tranquilidad con debilidad. Fue el mismo error que toda su familia había cometido. ¿Arriesgarías un juicio por asesinato? Susurró. ¿Arriesgarías la prisión para proteger a tu madre? Replicó ella. Te veo a las 9 de la mañana. Se dio la vuelta y se alejó, su equipo de seguridad siguiendo sus pasos. Estaba aterrorizada, pero también, por primera vez, tenía el control total. A la mañana siguiente, Marco no apareció. Las 9 de la mañana llegaron y pasaron. A las 10:15 de la mañana, Alistair Finch entró en su sala de conferencias, donde Serafina había estado esperando. «No viene», dijo Serafina, su estómago encogiéndose. «No», dijo Finch, con el rostro sombrío. «No viene. Pero Catalina sí. Ha presentado el Nuevo Testamento y ha presentado una petición para una audiencia de emergencia y una orden para exhumar el cuerpo de Arturo. La audiencia es esta tarde. De hecho, te acusa de asesinato en primer grado. La audiencia de emergencia no se celebró en una gran sala de tribunales con paneles de madera, sino en una aún más claustrofóbica. El aire estaba espeso con el olor a cera para pisos y pánico controlado. Pero los medios lo habían encontrado. La sala era un circo. Los flashes se disparaban en un staccato cegador y constante, capturando cada parpadeo, cada gota de sudor. Serafina se sentó en la mesa de la defensa, con las manos cruzadas en el regazo. Había elegido un traje azul marino simple y modesto, un eco consciente de la enfermera que había sido. Parecía un gorrión acosado por buitres. Al otro lado del pasillo, Catalina Blackwell estaba dando la actuación de su vida. Vestida con un elegante luto parisino a medida, con un delicado velo de encaje cubriendo su rostro, era la imagen misma de la viuda agraviada y afligida. Se aferraba a un pañuelo de seda en los labios. Sus hombros temblaban delicadamente. A su lado, Corvin Torne, su abogado tiburón, irradiaba una confianza engreída y depredadora. Estaba allí para destripar un pez, y lo sabía. «Su señoría», comenzó Torne, su voz un barítono suave y seguro que llenaba la pequeña sala. «Estamos aquí hoy no solo para corregir un grave error financiero, sino para detener a una criminal». Se giró, sus ojos recorriendo a Serafina con desdén teatral. «Estamos aquí para exponer a una depredadora, una mujer que, en un grotesco abuso de confianza, se aprovechó de un hombre enfermo, vulnerable y anciano. Era su enfermera, su cuidadora. Era, en esencia, un ángel de la misericordia». Hizo una pausa, dejando que las palabras flotaran, o eso pensó. Pero parece que este ángel estaba más interesada en su cuenta bancaria que en su bienestar.
lo acosó con drogas, lo aisló de su amada familia. En un momento de su más profunda confusión, lo hizo firmar un testamento que no es más que una fantasía. Señaló a Serafina. La defensa les mostrará un video de un hombre enfermo y divagante. Nosotros, sin embargo, les mostraremos algo mucho más concreto. Con un floreo, sacó el testamento falsificado. Su señoría, es el verdadero último testamento de Arturo Blackwell, firmado solo 2 días antes de su fallecimiento, en un momento de profunda lucidez. Un momento en el que se dio cuenta de su error y buscó restaurar su legado a su familia, donde pertenece. Luego sacó la declaración jurada de la enfermera sobornada. Tenemos una declaración jurada de otra cuidadora, una señorita Lydia Kent, quien fue testigo de cómo la señorita Hayes regañaba al señor Blackwell, lo presionaba, lo amenazaba. Finalmente, sostuvo el informe preliminar del forense sobornado. Y lo más escalofriante, su señoría, tenemos esto. Un informe toxicológico preliminar, solicitado por mi cliente, que muestra inconsistencias farmacológicas en el sistema del señor Blackwell en el momento de su muerte. Niveles de medicación que no son solo altos, su señoría, son letales. La sala estalló en un jadeo colectivo y horrorizado. Los flashes eran un muro sólido de luz. ¡Asesina!, gritó alguien desde la galería. No solo lo influenció, rugió Thorne, cuando se enteró de que la había excluido de este nuevo y válido testamento, lo silenció. Estamos solicitando una orden judicial inmediata, una exhumación completa del cuerpo y una remisión penal al fiscal del distrito para el arresto de Serafina Hayes bajo sospecha de asesinato en primer grado. La jueza, una mujer severa llamada Elena Precio, miró el informe, luego a Serafina. Su expresión era sombría. Esta era una narrativa coherente y condenatoria. La viuda afligida, el Nuevo Testamento, la evidencia médica. Señor Finch, dijo la jueza, su voz pesada. Su respuesta, y más vale que sea buena. Alistair Finch se puso de pie. Era la única persona tranquila en la sala. Se abrochó la chaqueta, se ajustó las gafas y caminó hacia el atril. El señor Thorne, su señoría, acaba de contar una historia notable. Es convincente, es dramática y no tiene absolutamente ninguna base en la realidad. No es solo una fabricación, es una conspiración criminal activa. Ha presentado un testamento falsificado, una declaración jurada perjura y un informe médico fraudulento, y podemos probarlo. Thorne se rió. ¿Prueba? No tiene nada. Un video tembloroso de un hombre senil. Oh, tenemos más que eso, dijo Finch, su voz tranquila pero audible. El señor Thorne ha construido todo su caso sobre una base de mentiras, y tenemos un testigo que testificará sobre la construcción de esas mentiras. La defensa llama al señor Marco Blackwell. El nombre cayó como una piedra. Catalina, detrás de su velo, se quedó inmóvil. Su temblor se detuvo. Miró a Finch, sus ojos entrecerrándose con confusión. «Marco», susurró, lo suficientemente alto para que la primera fila la oyera. Él no está aquí. Corvin Thorne parecía desconcertado. Su señoría, el señor Blackwell, no está en nuestra lista de testigos. No sabemos dónde está. ¿Dónde? Oh, sí lo sé, señor Thorne, dijo Finch, volviéndose hacia las pesadas puertas de roble en la parte trasera de la sala. Él, en este mismo momento, está bajo la custodia de los alguaciles de Estados Unidos. Las puertas se abrieron de golpe. 2 alguaciles entraron, y entre ellos, con las manos esposadas delante, estaba Marco Blackwell.
Ya no era el heredero arrogante. Su rostro estaba gris, su caro traje arrugado, y parecía completamente derrotado. La sala estalló. Esta vez, la jueza tuvo que golpear su mazo durante 30 segundos para restablecer el orden. Catalina estaba de pie, su velo olvidado, su rostro una máscara de puro shock y furia. «Marco, ¿qué significa esto? ¿Qué has hecho?» «Señora Blackwell, siéntese», ordenó la jueza Precio. Marco fue llevado al estrado. Prestó juramento. Su mano temblaba tanto que apenas podía levantarla. No miró a su madre. «Señor Blackwell», comenzó Finch, su voz quirúrgica. «Usted se entregó a la fiscalía esta mañana, ¿no es así?» «Sí». La voz de Marco era un susurro débil. Al hacerlo, proporcionó una confesión completa sobre varios delitos financieros, incluida la malversación de más de 23 millones de euros del Fondo de Pensiones de Industrias Blackwell. Thorne se puso de pie. «Objeción. Relevancia. Es profundamente relevante, su señoría, ya que establece la desesperación de esta familia», replicó Finch. «Se anula», espetó la jueza. «Continúe». «Y usted también», continuó Finch. «Proporcionó testimonio sobre el asunto que nos ocupa hoy, ¿verdad? Señor Blackwell, le muestro lo que el señor Thorne ha presentado como el último testamento de su padre. ¿Ha visto este documento antes?» Marco lo miró, luego a su madre. Sus ojos lo quemaban, una mirada de odio tan concentrado que se encogió. «Sí», dijo. «¿Y dónde lo vio?» «En el estudio de mi madre, hace 2 semanas. ¿Estaba su padre, Arturo Blackwell, presente?» «No». «Entonces, ¿quién estaba?» Marco respiró con dificultad. «Mi madre y un hombre llamado Louis Petrov. Es un especialista, un falsificador». La sala estaba completamente en silencio. Catalina apretó la mesa, sus nudillos blancos. «Mi madre», continuó Marco, su voz quebrándose. «Le pagó 200.000 euros para crear ese documento. Ella le pagó al doctor Miles, el forense, para crear el informe toxicológico. Ella le pagó a la enfermera, Lydia Kent. Estaba usando mis cuentas en el extranjero para hacerlo, vaciándolas. Ella iba a incriminar a la señorita Hayes por asesinato. Dijo que era la única forma de limpiar el nombre de la familia y recuperar el dinero». Catalina soltó un sonido. No fue un grito, fue un gruñido bajo y animal. «¡Rata sin agallas, desagradecida, cobarde!», chilló, abalanzándose antes de que un alguacil la agarrara del brazo. «Hice esto por nosotros. Yo construí esta familia. Siempre fuiste débil, como tu padre». «Señora Blackwell, está en desacato», rugió la jueza. Corvin Thorne parecía como si le hubiera caído un rayo. Su caso, su reputación, acababan de evaporarse. Su señoría, este es claramente un testigo comprometido, un hombre desesperado que intenta salvarse a sí mismo. Diría cualquier cosa. «Tiene razón, señor Thorne», dijo Finch con calma, apartándose del caos. «El señor Blackwell es un hombre desesperado y está tratando de salvarse a sí mismo. Por eso le creemos. Pero su testimonio no es nuestra prueba. Es simplemente la introducción». Finch regresó a la mesa de la defensa, donde Serafina estaba sentada, observando, su rostro pálido pero sus ojos firmes. Levantó el pesado libro negro de cuero. «Su señoría, ¿quiere saber por qué Arturo Blackwell dejó su fortuna a la señorita Hayes? ¿Quiere saber por qué Catalina Blackwell llegaría a tales extremos, falsificación, soborno, conspiración, para cometer asesinato? El motivo no está en ninguno de estos documentos fraudulentos. Está en esto».
Colocó el libro en el estrado de la jueza. El golpe fue el único sonido en la sala. Se llama La cuenta de David Hayes y es el registro personal y meticuloso de 30 años de Arturo Blackwell, de los crímenes, fraudes y actos inmorales de su propia familia. Catalina, que había estado forcejeando contra el alguacil, se quedó completamente inmóvil. La sangre se le fue de la cara. Este fue el golpe que no había anticipado. El libro. Detalla, anunció Finch a la aturdida sala. El pecado original. Una conspiración de 30 años liderada por Catalina Blackwell para defraudar, llevar a la bancarrota y, en última instancia, destruir al primer socio de Arturo, un hombre llamado David Hayes. Finch se giró y señaló directamente a Serafina. Un hombre que era su padre. El testamento no fue un robo, su señoría. Fue una restitución. Este libro contiene la prueba del robo del fondo de pensiones. Contiene los detalles del chantaje senatorial. Y contiene, de puño y letra de Arturo, un relato completo del fraude corporativo que construyó el imperio Blackwell. Volvió a mirar a la jueza. Esta audiencia es una farsa. Es el acto final y desesperado de una dinastía criminal. Pedimos la desestimación inmediata y pedimos al tribunal que reconozca al fiscal y a 2 agentes federales que han estado esperando pacientemente en la galería. Creo que tienen una orden de arresto para la señora Catalina Blackwell y muy posiblemente, añadió con una mirada fría a Thorne, para su abogado por cargos de conspiración, falsificación y soborno de perjurio. Mientras los agentes se acercaban, Catalina no luchó. No lloró. La reina de hielo se había hecho pedazos, dejando solo a una mujer hueca y derrotada. Fue esposada, y mientras la llevaban más allá de Serafina, se detuvo. Sus ojos se encontraron por primera vez como iguales. Todo fue para nada, susurró Catalina, no con remordimiento, sino con un profundo y amargo arrepentimiento. Luego se fue. El epílogo fue rápido. El ajuste de cuentas fue total. El imperio Blackwell, construido sobre una tumba, se había derrumbado en una sola. Catalina fue condenada y murió en prisión 2 años después. Marco, por su testimonio, cumplió 7 años por malversación y fue liberado como un hombre arruinado y sin blanca. Corvin Thorne fue inhabilitado. Los titulares cambiaron de la noche a la mañana. La venganza del fantasma. El imperio robado. La enfermera invisible que vengó a su padre. Serafina Hayes fue, por un tiempo, la mujer más famosa del mundo. Se mudó al ático de Madrid, pero se sentía perdida en él. El silencio era más pesado de lo que había sido en su diminuto apartamento. La victoria era fría. Había ganado. Había vengado a su padre. Pero ahora era la única propietaria de un monumento a su destrucción. Así que tomó una decisión diferente. No era una Blackwell. Era una Hayes. No se quedó con el imperio. Lo desmanteló. Vendió Industrias Blackwell a un competidor más ético, con una condición. El fondo de pensiones saqueado debía ser restaurado en su totalidad, con intereses, y cada empleado debía ser protegido. Vendió la finca Blackwell y se convirtió en un museo de arte público. Vendió el ático, la villa, los relojes y el arte. Un año después de aquel día en el tribunal, Serafina Hayes se sentó en un banco de un parque, comiendo un sándwich. Llevaba vaqueros y un suéter sencillo. Ya no era multimillonaria. Había tomado los 900 millones de euros, el dinero que debería haber sido de su padre, y había creado la fundación David Hayes,
el fondo de defensa legal más grande del país para víctimas de fraude corporativo y delitos de cuello blanco. Alistair Finch, ahora felizmente jubilado, se acercó y se sentó a su lado, entregándole una sencilla taza de café. Era el presidente pro bono de la Junta de la Fundación. «Sabes», dijo, «acabas de aprobar una subvención que probablemente salvará a 1000 familias del próximo Marco Blackwell». Serafina sonrió, observando a los niños jugar en la hierba. La rabia se había ido. El miedo se había ido. El terrible peso aplastante de la carga de Arturo finalmente se levantó. «Hoy te pareces a él», dijo Alistair en voz baja. «David, tienes sus ojos». «Bien», dijo Serafina, tomando un sorbo de café. «Ya no soy rica, Alistair. No soy un fantasma. No soy una reina». «¿Qué eres entonces?». Ella sonrió, volviendo su rostro al sol. «Soy libre. El mundo está lleno de personas invisibles, aquellas apartadas por los ricos, los poderosos y los despiadados. Serafina Hayes fue una de ellas, hasta el momento en que se le dio el poder de contraatacar. Pero el verdadero poder no eran los 900 millones de euros. Fue la elección que hizo, de no convertirse en los monstruos contra los que luchaba, sino de buscar justicia para aquellos que no la tenían. ¿Qué piensan de la elección final de Serafina? ¿Fue su justicia demasiado dura o no lo suficiente? Déjenos sus comentarios abajo. Leemos cada uno de ellos. Esta historia es un recordatorio de que la persona más callada en la sala a menudo es la más fuerte. Si les conmovió su viaje de un fantasma a una guardiana, por favor, denle a me gusta, compartan este video con alguien que necesite escucharlo y asegúrense de suscribirse para más dramas de la vida real cada semana. Su apoyo significa mucho